Mi papá me preguntó, ¿por qué ya no vienes nunca a visitarnos? Así que lo llevé por toda la casa, señalando cada pared cubierta de fotos de mi hermana, y le dije, porque siempre me he sentido como un invitado aquí. Crecí creyendo que el amor en mi familia era una pared con un espacio fijo, y que mi hermana había cubierto cada centímetro antes de que yo naciera. No de una manera poética, sino literalmente, como los niños creen las cosas. Pensaba que si hacía lo correcto, exactamente lo correcto, mi papá caminaría por ese pasillo, quitaría algo y pondría algo mío en su lugar. Nunca lo hizo. Vivíamos en un pueblo aburrido de Indiana, 40 minutos al sur de Indianápolis. Mis padres, Grant y Joyce, se conocieron en la feria del condado a los 17 años y se casaron a los 20. Tuvieron a mi hermana Sadie 4 años antes que a mí. Desde que pudo ponerse de pie, Sadie fue la elegida. Mi papá ha contado la historia de su nacimiento tantas veces que podría recitarla dormido. Cómo salió agarrando el dedo de la enfermera como una atleta ya en entrenamiento. Luego está mi nacimiento. Mi papá no estaba en la sala, no estaba en el edificio. Estaba en una exhibición de gimnasia preescolar a 30 minutos de distancia, viendo a mi hermana de 4 años hacer una voltereta, mientras mi madre estaba de parto conmigo. Llegó 90 minutos después de que yo naciera. Mi historia de origen es una voltereta. No voy a decir que tuve una infancia trágica. Teníamos casa, comida, ropa que me quedaba. Era algo más silencioso que eso. El tipo de cosa que, si alguna vez la decías en voz alta, un adulto te decía que estabas llevando la cuenta y que eso era algo feo. Curioso, porque mi padre llevaba la cuenta de forma profesional. Un cuaderno espiral con los resultados de las competencias de mi hermana. 11 años de puntuaciones a lápiz. Sadie hacía gimnasia competitiva, equipo de viaje, toda la maquinaria. Mi papá la llevaba 90 minutos de ida, 5 días a la semana, durante 11 años. Vació una loza en nuestro sótano cuando ella tenía 9 años y le construyó un piso de resortes con sus propias manos. Ese sótano costó más que el auto de mi madre. Los oí discutir sobre eso por la rejilla de ventilación de mi habitación y oí a mi papá decir la frase que he cargado desde entonces. Algunos niños solo tienen una oportunidad y no la desperdicias. Algunos niños. Yo corrí a campo traviesa. Lo elegí porque el único equipo necesario eran zapatos. Sin equipo de viaje, sin viaje de 90 minutos. Podía llegar solo a los entrenamientos, lo cual era conveniente, porque así llegaba a todo lo demás. Mi mamá llegó a un puñado de competencias en 4 años. Mi papá vino a 2. La segunda fue la regional de mi penúltimo año, a 1 hora de distancia, bajo la lluvia. Corrí la carrera de mi vida. Pasé a 2 corredores en el tramo final y terminé tercero. Me quedé ahí, empapado de barro, sosteniendo una medalla de bronce, y me di vuelta para buscar la camioneta de mi papá. No estaba en el estacionamiento. Se había ido a la mitad de la carrera, para la sesión de gimnasio abierto de mi hermana. No era una competencia. Gimnasio abierto, $12 por entrar. Volví en el autobús con la medalla en el puño y no le dije a nadie. Mi mamá era más callada al respecto, lo que de alguna manera lo empeoraba. No se puede discutir con el silencio. Su lenguaje del amor era un plato en el microondas con una nota adhesiva que decía mi nombre. Me comí cada uno de esos platos, pero un plato no te pregunta cómo te fue en la carrera. Sadie en sí no era cruel. Era amable de una manera distraída y apurada. Me despeinaba el pelo al salir por la puerta a las 5:15 de la mañana, me traía un pretzel de las competencias. Genuinamente no lo veía. Cuando estás parada en medio de la luz, no tienes razón para preguntarte por los bordes del cuarto. Lo intenté todo. Terminé la secundaria con un promedio de 4.1. Sadie sacó C y una D. Y cuando subió su promedio para seguir siendo elegible, mi papá llevó a toda la familia a un restaurante de carnes. Cuando le entregué mi boleta de calificaciones, la miró 4 segundos, dijo, «Qué bien», y me pidió ayuda para cargar la camioneta para su competencia en Louisville. Quedé segundo en el estatal de robótica. Él pensaba que robótica era una clase, no una competencia, y me felicitó por mi calificación. Conseguí un trabajo de construcción a los 15 años y él no lo supo durante 4 meses. Se enteró porque vio mi camioneta en el depósito de madera y pensó que estaba en problemas. La única excepción fue mi abuela, Loren. Iba a cada una de mis competencias de campo traviesa, instalando una silla plegable en la marca de los 3 kilómetros, el tramo embarrado donde ningún otro espectador va. Gritaba mis tiempos, siempre unos 4 segundos equivocados. Nunca la corregí. Sadie consiguió una beca parcial de gimnasia en Missouri. Mi papá hizo 3 viajes en camioneta. Le construyó una cama alta. Instaló un estante de medallas. Hay un álbum de 400 fotos de esa mudanza. 2 años después, entré a Purdue para estudiar ingeniería civil. Mi papá me dio una tarjeta de gasolina y me dijo, «Llama a tu mamá cuando llegues». Yo construí mi propia cama alta. En la universidad descubrí que era bueno entendiendo por qué los edificios se mantienen en pie y por qué dejan de hacerlo. Hice prácticas en inspección de puentes y lo encontré hermoso. En segundo año, solo en una sala de estudio a las 11 de la noche, caí en cuenta. El vacío que había cargado desde los 7 años no era un defecto mío, era una ausencia en ellos. No había nada mal con el edificio. Nadie había vertido nunca la cimentación. Me mudé a Denver después de graduarme, en parte para ver quién era cuando nadie me comparaba con nada. Trabajaba horas obsesivas y mejoré rápido, porque no había nada tirando de mí, ni llamadas familiares, ni obligaciones.
Solo el trabajo. La historia de Sadie dio un giro. Se rompió el ligamento cruzado en segundo año. Se rehabilitó, volvió y luego se le lastimó la espalda. Se mudó de vuelta a casa a los 21 años. Mi papá confirmó un préstamo e hipotecó parte de la casa, algo que no supe hasta mucho después, para que ella abriera su propio gimnasio. Él mismo hizo la construcción, de noches y fines de semana, y salió en el periódico, que él enmarcó. Ella se casó con Owen, un hombre genuinamente agradable que administraba un mostrador de repuestos y a quien no le confiaría ni un puesto de limonada. En su boda, aparezco una sola vez en la presentación de fotos, una mancha borrosa cerca de un puesto de comida, a los 8 años. A los 26 años, volé a casa y reemparejé yo mismo el techo del garaje de mis padres porque había tenido goteras durante 6 años y porque quería darle a mi padre algo que solo yo podía darle: te quiero, en el único idioma en el que soy fluido. 2 meses después, mi mamá mencionó que un vecino había elogiado el garaje y mi papá le había dicho que lo había hecho Owen. Owen jamás ha tenido una clavadora de techos. No fue malicia. El cerebro de mi padre simplemente no podía construir una frase en la que yo fuera quien había hecho algo bueno. No encajaba en el archivo. La Navidad del año que cumplí 27 años, entré a la casa y de verdad la miré por primera vez. Mis padres habían construido un museo con un solo tema. Una vitrina de vidrio en la sala tenía 63 medallas de gimnasia y 3 leotardos montados, iluminados como en el Smithsonian, con la foto de la firma universitaria de Sadie ampliada arriba. 14 marcos recorrían el pasillo. Sadie a los 6, a los 9, a los 12, en el corte de listón, sosteniendo a cada una de sus hijas en el hospital. El listón de preescolar de mi sobrina colgaba del refrigerador, plastificado. Los números de competencia de Sadie estaban engrapados en filas sobre el banco de trabajo del garaje, desde que tenía 7 años, junto a su cubeta de magnesia con una placa de bronce que decía «¿Dónde comenzó?». Una foto enmarcada de Sadie en el aire, en la viga, colgaba en el baño de abajo. No había ni una sola fotografía mía en ningún lugar de la casa. Arriba, mi antigua habitación había desaparecido. Colchonetas en el piso, una viga instalada para mis sobrinas. Al otro lado del pasillo, el cuarto de Sadie seguía intacto, un santuario, aunque ella tenía 31 años y vivía a 6 kilómetros. Me quedé parado en la puerta de lo que había sido mi cuarto y sentí algo extrañamente limpio. Una larga discusión en mi cabeza terminando por fin. Bajé las escaleras. Mi papá levantó la vista de su teléfono y dijo: «Ah, qué bueno, eres alto», y me pasó una escalera para las luces navideñas. No se había dado cuenta de que había estado desaparecido 25 minutos. Eso fue todo el contenido de mi visita. Dejé de tomar la iniciativa después de eso. Pasaron 5 meses antes de que alguno de mis padres notara que me había quedado callado, y cuando mi papá finalmente llamó, fue para preguntar si mi empresa quería comprar un anuncio de $200 para la recaudación de fondos del gimnasio de Sadie. Lo compré porque no puedo decirle que no a mi propio apellido, pero no le devolví la llamada. Quería un segundo dato. ¿Cuánto tardaría alguien en contactarme sin ninguna razón? 9 semanas. Mi mamá llamó para hablar del clima, y luego me transmitió que «Tu papá quiere saber si vienes para el 4 de julio. No te extrañamos». No fui. Mientras tanto, mi vida en Denver se volvía genuinamente buena. Por mérito propio. Me cambié a una firma de restauración histórica, encontrando la grieta que haría caer un edificio que todos habían ignorado durante 90 años. Mi jefe Ronnie me ascendió rápido, y estaba Priya, una archivista en una obra que escuchaba sin actuar nada en su rostro, y luego decía lo único verdadero. Cuando me disculpé por hablar demasiado de una trayectoria de carga, me preguntó por qué. Nadie se había disculpado antes con ella por responder una pregunta que ella había hecho. Empezamos a salir poco después. Una vez me dijo: «Todos creen que lo importante de una colección es lo que contiene. No es así. Lo importante es lo que alguien se molestó en guardar». Como un año después, mi hermana me llamó, algo raro, para decir que nuestro papá se jubilaba después de 31 años y que él específicamente quería que fuera a la fiesta porque no entendía por qué había estado distante. Priya pensó que debía ir, no por obligación, sino porque, como ella dijo, había estado haciendo un estudio durante 3 años y nunca había presentado los resultados. Vino conmigo. Al entrar a esa casa junto a ella, vi su rostro registrar la vitrina, la repisa, el pasillo, en unos 90 segundos. Después me preguntó: «¿Dónde estás tú en todo esto?». Solo me encogí de hombros. En la fiesta, mi mamá y mi hermana habían montado un muro de recuerdos. 164 fotos de la vida de mi padre. Conté las que aparecía yo. 4. El borde borroso de una foto de boda, una toma desenfocada desde las gradas, una foto de bebé irreconocible y una foto de graduación recortada justo en mi hombro. Sadie aparecía en 71. Priya también contó, profesionalmente, y me dijo sin rodeos: 4 de 164 no es una preferencia, es una decisión que se tomó una y otra vez durante 30 años. Luego mi papá dio su discurso. Divertido, cálido, generoso con todos, y anunció que le entregaba su negocio de contratación mecánica de 31 años a Owen, quien nunca había sostenido un soplete. Mi nombre no se mencionó ni una sola vez. Afuera,
Después, mi papá me puso el brazo sobre los hombros, algo que había hecho tal vez 4 veces en mi vida adulta, y me dijo: «Me alegra que hayas venido, hijo. Deberías venir más seguido. ¿Por qué ya no vienes nunca a visitarnos?». Genuinamente desconcertado, como si yo fuera un misterio que nunca había tenido tiempo de resolver. Algo se dio en mi pecho, en silencio, como una viga sobrecargada, que finalmente se dobla más allá del punto de retorno. Pedí volver a la casa. Terminamos 6 ahí. Recorrí la casa con mi papá cuarto por cuarto. El refrigerador, la vitrina, la pared del garaje, los 14 marcos, diciendo cada nombre en voz alta: Sadie, Sadie, Sadie. Al final me di vuelta y dije: «Muéstrame una sola cosa mía en esta casa. Una sola prueba de que alguna vez nací aquí». Abrió la boca. No salió nada durante 30 segundos. Le conté todo. Campo traviesa, mi promedio de 4.1, mi título de ingeniería, el techo que le había atribuido a Owen, y que no había ni una sola cosa en esa casa que dijera que yo existía. Mi mamá intervino: «Nolan, estás siendo dramático. No arruines esto». Prilla, que apenas le había hablado, dijo en voz baja: «Joyce, había 164 fotos esta noche. Él estaba en 4. Eso no es dramático. Es un inventario». El silencio que siguió se convirtió en una respuesta. Dije: «Esto se arruinó hace mucho tiempo. Ustedes nunca se dieron cuenta porque estaban ocupados mirando el otro extremo del pasillo». Nos fuimos. Lo que siguió no fue una disculpa. Fue una campaña de culpa de mi mamá, que terminó con un mensaje recordándome que había estado de parto 19 horas y que lo mínimo que podía hacer era contestar el teléfono. Podía recordar 19 horas de hace 30 años, pero no colgar una sola fotografía. Prilla me encontró un terapeuta, el Dr. Wells, especializado en adultos criados como el sobrante de un hermano que era el proyecto. Me dijo: «Has pasado 30 años tratando de ganarte un lugar en una pared que ya estaba colgada antes de que llegaras, pero esa pared nunca estuvo llena. Había yeso vacío todo el tiempo. Solo seguiste sosteniendo tu propio marco contra ella, esperando que alguien trajera un clavo». Lloré en el arcén de una autopista 9 días después. Fundé mi propia empresa, Ridgeline Restoration. 2 tipos. Una camioneta plana en mal estado. 5 años después, 60 empleados. 4 cuadrillas, un contrato con la ciudad. Prilla y yo compramos una casa destartalada de 1908 con una cimentación fallida, y la reconstruí yo mismo durante 2 años y medio, apuntalándola en secciones de casi 2 metros por la noche mientras ella leía sentada en un balde volteado. Construí el pasillo yo mismo, recuérdalo. Alrededor de todo eso, construí la familia que nunca había tenido. Ronnie y su esposa organizando cenas dominicales donde alguien de verdad esperaba mis respuestas. Colton y Becca, nuestros amigos más cercanos. En mi cumpleaños 30, la primera fiesta de mi vida que en verdad era sobre mí, no pude pasar de 11 palabras en mi brindis antes de tener que parar. El Dr. Wells después dijo que mi sistema nervioso no tenía archivo para un cuarto lleno de gente volteada hacia mí, esperando. Eso no es daño, es solo un cuarto en el que nunca has estado. Conocí a la familia de Prilla en Diwali, su padre, un profesor de taller jubilado que me llamaba en mi cumpleaños porque lo había anotado, su madre, que hacía una pregunta de seguimiento, algo que mi propia madre nunca había hecho. Esa familia me absorbió sin ceremonia. Me enteraba de fragmentos de Indiana por los mensajes cautelosos de Sadie. Owen estaba hundiendo el negocio mecánico. Su gimnasio estaba perdiendo inscripciones ante una franquicia nueva cerca. Mis padres se hundían en deudas cruzadas entre ambos negocios fallidos. Luego murió la abuela Lauren. Me enteré 2 días tarde. Mi mamá había asumido que Sadie me había avisado. Nadie me pidió que hablara en el funeral. Después, en su pasillo, encontré 9 marcos, 6 de ellos míos. Mi llegada en la regional, mi graduación sin recortar, yo en su graduación de Purdue, a la que había manejado 5 horas sola para asistir. Había caminado ese pasillo 1000 veces y nunca lo había contado a mi favor. Meses después llegó una caja. Mi tía la había encontrado bajo los suéteres de Lorene. Cada foto escolar que me había tomado, tarjetas de cumpleaños que le había enviado, guardadas, recortes de periódico de mis resultados con mi nombre encerrado en círculo, mi número de competencia descartado que ella había recuperado de un basurero, y un cuaderno espiral con 6 años de mis tiempos de carrera en su letra. Se veía fuerte en la cima de la colina. Mi padre guardó un cuaderno sobre Sadie durante 11 años en un cajón de la cocina. Su madre guardó uno sobre mí durante 6 años, escondido bajo sus suéteres, y nunca se lo dijo a nadie. Cuando Sadie llamó para decir que nuestros padres estaban en apuros, la caldera fallando, la casa hundiéndose, el ingreso de jubilación de mi papá secándose porque el negocio de Owen fracasaba, el Dr. Wells me ayudó a verlo con claridad. Escribir un cheque ahora solo confirmaría que el arreglo podía continuar sin cambios. No mandé nada, y por primera vez, no me sentí culpable por eso. Obtuve mi licencia estructural. Ridgeline estabilizó 4 almacenes históricos condenados y los convirtió en apartamentos y tiendas. Nunca se lo dije a mi familia. Prilla y yo nos comprometimos mientras colgábamos una puerta en nuestro pasillo. Ella la sostenía sobre las cuñas. Yo ajustaba la bisagra. Ella dijo que sí antes de que terminara la frase. Entonces mi padre me escribió una carta de verdad, en papel cuadriculado de ingeniería, a lápiz. Escribió que había caminado ese pasillo 40,000 veces y nunca
nunca lo había visto hasta que yo me fui, y que no sabía cómo arreglar algo que no sabía que estaba haciendo. El Dr. Wells se mostró cautelosamente alentador, pero claro, las palabras son baratas. Hay que observar el comportamiento durante 6 meses. Mis padres vinieron a Denver, solo ellos dos, a mi insistencia. Mi papá se quedó callado recorriendo mi casa. Pasó el pulgar por una junta de escalera que yo había construido. Se paró en mi sótano frente a un muro de cimentación que había apuntalado solo y dijo: «Ese es buen trabajo, Nolan», lo más cercano a un «te quiero» que contiene su vocabulario. En la terraza ese sábado, le pregunté qué había sentido cuando le mostré el pasillo vacío. Honestamente, dijo, me sentí atrapado, no arrepentido, atrapado. Mi mamá intervino, diciendo que yo siempre había estado bien y que no los había necesitado como Sadie. Ese era exactamente el problema, le dije. Acababa de explicar por qué había invertido en el hijo que se quedó y descuidado al que se fue. Puse 5 cosas que necesitaba. La frase real. Pusimos a Sadie primero y sabemos que eso te dolió. Dicha en voz alta. Que dejaran de llamarme dramático. Fotografías mías en ese pasillo. Que mi papá me llamara porque quería. Y tiempo. Mi papá dijo, es justo. Lo intentó. A su manera limitada. Llamaba cada 2 semanas, casi siempre sobre sistemas mecánicos, pero llamaba. Mi mamá llamaba más seguido, pero siempre pasaba 10 minutos hablando de Sadie antes de preguntar por mí. Pasaron 9 meses. Ninguna fotografía se colgó. Amplié una foto que él me envió orgulloso de una lámpara nueva. Los 14 marcos seguían exactamente donde siempre habían estado. Entonces, Sadie llamó. Nuestros padres habían rehecho su testamento. La casa pasaría enteramente a ella, ya que vivía cerca y sus hijas habían crecido ahí. Los ahorros se dividirían en partes iguales, excepto que no había ahorros, solo $19,000, por una segunda hipoteca de la que nunca supe, tomada para financiar el gimnasio de Sadie, con la casa como garantía cruzada de su préstamo. Habían hecho que mi hermana me diera la noticia ella misma. Contraté a una abogada, no para pelear el testamento, sino para entender la forma real del asunto. Me dijo con claridad, cualquier dinero que pusiera en esa casa realmente estaría asegurando la deuda del negocio de mi cuñado, y que nada de lo que ella pudiera hacer por mí me daría lo que en verdad quería, que era una frase dicha en voz alta. Y las frases no se cobran por hora. Priya y yo nos casamos ese septiembre en un albergue de madera que yo había ayudado a restaurar años antes. No invité a mis padres. Sadie se enteró por una prima y pidió venir como mi hermana, no como su representante. Le dije que sí. Mi mamá lo llamó duelo armado, que le hubiera quitado esto a mi papá, y luego se quedó en silencio cuando le pregunté si se había colgado una sola foto, si la frase se había dicho alguna vez, por qué habían enviado a Sadie a dar la noticia del testamento en vez de decírmelo ellos mismos. Mi papá, cuando se enteró, solo dijo, sé por qué, y colgó. La boda estuvo llena de gente que había elegido estar ahí. Mi hermana me dijo en la terraza que había caminado ese pasillo 20,000 veces y nunca lo había contado, y se disculpó. Lo más honesto que alguien de mi familia me había dicho jamás. El regalo de bodas de mi papá, sin tarjeta, fueron sus propias llaves de tubo de 40 años y un nivel con sus iniciales grabadas en el marco. 5 meses después, todo en Indiana se derrumbó a la vez. Owen perdió el negocio mecánico en una semana. La cimentación de la casa, ya fallando, empeoró en el invierno. La caldera murió en diciembre. Mis padres pasaron un mes con calefactores portátiles. Luego el banco envió una carta sobre el préstamo del gimnasio. Sadie llamó apenas conteniéndose y por primera vez dijo algo verdadero en voz alta, que sabía que no era justo que siempre la pusieran en el medio y que llamaba porque era la única que quedaba, no para pedir dinero. Le dije que iría a ver la casa yo mismo, sin promesas. Volé para allá. Hice una evaluación estructural completa como lo haría para cualquier cliente. Agua estancada en el espacio bajo la casa, una placa base podrida, una cimentación de 1974 subdimensionada finalmente cediendo. Mi papá me siguió durante 6 horas y dijo tal vez 30 palabras en total. Al final dijo, eres mejor en esto de lo que yo nunca fui. Escribí un informe de 11 páginas. Reparación completa, $141,000. A la mañana siguiente lo puse sobre la mesa de la cocina y, por primera vez en mi vida, pedí la palabra y la tomé sin interrupciones. Expuse todo. Los términos incumplidos de la conversación en la terraza, el testamento firmado en secreto, la segunda hipoteca nunca mencionada, y luego el hecho de que arreglar esa casa significaba invertir $141,000 en garantía para el préstamo del gimnasio de mi hermana. ¿Quieren que apuntale un monumento a su favoritismo?, dije. El silencio se sentó en esa cocina. Entonces mi papá puso ambas manos sobre el informe y dijo 3 palabras. Tienes razón. Ninguna excusa la siguió. Luego dijo la frase, por fin, sin que se la pidieran. Pusimos a tu hermana primero desde el día en que naciste. Sabíamos que lo estábamos haciendo. Te dolió. Lo he sabido desde que estuve parado en ese pasillo en la fiesta y no pude responderte. Les dije que arreglaría la casa, no porque les debiera nada, sino porque había decidido hacerlo. Y puse condiciones. Mi cuadrilla hace el trabajo y registro un gravamen para que ningún banco pueda quitarme lo que construyo. El testamento se rehace en partes iguales. Lo que acababa de decir se pone por escrito y se firma. Yo mismo cuelgo mis fotografías en ese pasillo. Él sigue llamando cada 2
2 semanas porque quiere. Y el día de Acción de Gracias sería en mi casa, no en la de Sadie. Vinieron. Mi mamá, que había pasado 32 años dándome platos en lugar de preguntas, me sostuvo los brazos en la puerta y dijo: siento habérmelo perdido. Siento haberte perdido a ti. Ese abril, mi cuadrilla y yo pasamos 19 días en Indiana. Nueva cimentación, reemplazo de la placa base, encapsulado, renivelación, una caldera que mi papá pudo elegir. Trabajó los 19 días, lento, a menudo estorbando, y nadie dijo una palabra al respecto. La última tarde, traje una caja, 6 marcos, mi foto de 8º grado, yo en la cuadrilla de construcción a los 15 años, el recorte de periódico de mi llegada regional que Lorene había guardado, mi graduación de Purdue sin recortar, Priya y yo en los escalones de nuestra propia casa, y la primera camioneta destartalada de Ridgeline. Colgué los 6 yo mismo en el tramo vacío de yeso que había estado esperando todo ese tiempo. Mi papá sostuvo el nivel. Ninguno dijo nada. Tomó 40 minutos. La medalla de bronce de esa carrera no está en ese pasillo. Está en mi oficina, junto al cuaderno que mi abuela guardó en secreto. La colgué ahí para que ese niño al final de la ruta embarrada, dándose vuelta bajo la lluvia para buscar una camioneta que no estaba, supiera que alguien por fin apareció por él. Y ese alguien fui yo.